La deuda pública a largo plazo de Estados Unidos ya está pagando su tipo de interés más alto en 20 años. ¿Cuáles son las causas que explican este fenómeno y qué consecuencias puede tener en la economía? Veámoslo. El coste de la deuda pública estadounidense a largo plazo se dispara hasta su mayor nivel en 2 décadas. El tipo de interés de la deuda pública a 30 años subió ayer hasta el 5,22%. Como digo, el coste financiero más alto desde el año 2007. Y lo hizo después de que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, no convenciera al mercado sobre su compromiso a la hora de luchar contra la inflación, porque ayer la Reserva Federal no subió los tipos de interés y además no quedó demasiado claro que Wars quisiera subirlos en el corto o medio plazo. Y esto de hecho quedó claramente reflejado en un movimiento aparentemente paradójico. Las palabras de Wars hicieron a la vez que subiera el tipo de interés de la deuda pública a 30 años y que cayera el tipo de interés de la deuda pública a 2 años. ¿Por qué? Pues porque el mercado entendió de esas palabras que a corto plazo no van a subir los tipos de interés, por tanto bajan los tipos de interés a corto plazo, y al mismo tiempo la falta de compromiso de Wars en luchar contra la inflación llevó a que la compensación por inflación en los bonos a más largo plazo se incrementara. Si tenemos al frente de la Reserva Federal a un señor que va a dejar que la inflación se le vaya un poquito de las manos, pues entonces a largo plazo habrá que reclamar tipos de interés más altos para compensar esa mayor inflación. Sin embargo, mucho cuidado con atribuir toda la subida de ayer y sobre todo toda la subida que ha venido acumulando el tipo de interés a 30 años a lo largo del año 2026, cuidado con atribuirlo enteramente o en su mayor parte a las mayores expectativas de inflación. Sé que esta es una explicación que suena muy verosímil, porque seguimos inmersos en la guerra en Irán, que ha hecho aumentar la inflación durante los últimos meses, y que si el conflicto se enquista, hará aumentar de nuevo la inflación en los próximos meses. Pero si creemos que lo que está ocurriendo con el coste financiero de la deuda a 30 años es por la inflación, nos estaremos confundiendo. Y hay una forma muy sencilla de comprobarlo. El Tesoro estadounidense emite dos tipos de bonos a 30 años. El bono cuyo tipo de interés no está indexado a la inflación y el bono cuyo tipo de interés sí está indexado a la inflación. De tal manera que la diferencia entre ambos tipos de interés, no indexado e indexado, nos proporciona una estimación imperfecta, pero una estimación sobre cuáles son las expectativas de inflación a 30 años en el mercado. Y como podéis ver en este gráfico, que expresa la diferencia entre el tipo de interés nominal del bono a 30 años y el tipo de interés indexado a la inflación del bono a 30 años, la expectativa implícita de inflación desde comienzos de este año 2026 no se ha movido. Sí ha oscilado a lo largo del año y de hecho ayer tras el discurso de Wars aumentó, pero ahora mismo la expectativa de inflación a 30 años es la misma que a comienzos del año 2026. Y sin embargo, el tipo de interés nominal del bono a 30 años se ha aumentado desde comienzos de este ejercicio. Por consiguiente, las causas que explican esa subida del rendimiento del bono a 30 años han de ser otras que una mayor expectativa de inflación. ¿Y cuáles pueden ser esas causas? Pues ya lo explicamos en un vídeo anterior en el que hablamos justamente del empinamiento de la curva de rendimientos de la deuda pública estadounidense, de por qué subía el tipo de interés del tramo largo y bajaba el tipo de interés del tramo corto, cosa, repito, que se reprodujo ayer. Y la respuesta es que ahora mismo hay una demanda de financiación a largo plazo tanto por el sector privado, industria de la inteligencia artificial que se está apalancando mucho para financiar sus inversiones, cuanto también del Tesoro estadounidense, que sigue emitiendo mucha deuda pública, y no hay perspectiva de que deje de hacerlo, para financiar sus monstruosos déficits. Mucha más demanda de financiación a largo plazo y no mayor oferta de financiación a largo plazo, tipos de interés, coste de esa financiación, al alza.
De hecho, ayer el discurso de Kevin Warsh hizo aumentar el tipo de interés del bono a 30 años, no solo por las mayores expectativas de inflación con respecto a los días anteriores, esa subidita que vemos en el gráfico de las expectativas de inflación, sino también por factores más reales, porque el tipo de interés del bono a 30 años indexado a inflación también subió en la jornada de ayer. ¿Y cómo puede ser que Warsh, que maneja la política monetaria y que por tanto puede influir sobre la inflación, haga aumentar el tipo de interés del bono a 30 años indexado frente a la inflación? Pues por la influencia indirecta que tiene Warsh sobre la austeridad financiera del Tesoro. Si Warsh mantiene los tipos de interés a corto plazo bajos, que es lo que quiere Donald Trump, entonces el Tesoro estadounidense tiene bastantes menos incentivos a recortar su déficit público. Lo que hará será financiar ese déficit con emisiones de deuda pública a corto plazo. Y si los incentivos a reducir el déficit público son marginalmente más laxos, entonces la erosión de la solvencia del Tesoro a largo plazo también queda reflejada en ese mayor tipo de interés real, después de inflación, de la deuda pública a largo plazo. Y cuidado, estos altos tipos de interés a largo plazo no solo son un problema de largo plazo para el Tesoro estadounidense, pueden terminar convirtiéndose en un problema de corto plazo para la propia economía estadounidense y más en particular para la industria de la inteligencia artificial. Pero antes de explicar por qué esta subida de los tipos de interés a largo plazo puede terminar dañando a la industria de la inteligencia artificial, dejadme que os recuerde que si queréis rentabilizar vuestro dinero, ya sea a corto o a largo plazo, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. Ahora mismo la cuenta remunerada de Trade Republic ofrece un tipo de interés anual del 3% para nuevos clientes. Este 3% es un tipo de interés a corto plazo, porque además el saldo que depositéis en esta cuenta corriente es reembolsable sin penalización en cualquier momento, cobrando los intereses que hayáis devengado hasta ese preciso momento. Por tanto, si queréis invertir a través de Trade Republic en tipos de interés a corto plazo o a muy corto plazo, la cuenta remunerada al 3%. ¿Que queréis invertir en tipos de interés a un plazo mayor? También tenéis los ETFs de renta fija de Trade Republic. Por ejemplo, que os queréis cerrar un tipo de interés anual del 3% hasta el año 2030, pues podéis escoger invertir en renta fija a ese plazo a través de Trade Republic y cerraros esa rentabilidad anual del 3%. Si queréis obtener más información sobre Trade Republic, sobre su cuenta remunerada o sobre sus ETFs de renta fija, podéis obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Bien, entonces, ¿por qué digo que esta progresiva subida de los tipos de interés a largo plazo de la deuda pública estadounidense puede terminar convirtiéndose en un problema para la propia economía y más en particular para la industria de la inteligencia artificial? Pues por un fenómeno económico que se conoce como efecto crowding out o en español efecto expulsión. Pensad que ahora mismo, cuando cualquier empresa dentro del sector de la inteligencia artificial, no me estoy refiriendo solo a los laboratorios que desarrollan los modelos frontera, sino también a cualquier compañía que monte centros de datos para suministrar capacidad de cómputo a esos laboratorios, o compañías que inviertan en aumentar la potencia eléctrica instalada en el país para suministrar electricidad a esos centros de datos, cualquiera de todas estas compañías que en conjunto son responsables del aumento extraordinario del CAPEX, de la inversión real que se está viviendo dentro de la economía estadounidense, cualquiera de estas empresas, para financiar estas inversiones, va a tener que competir financieramente con el rendimiento de los bonos a largo plazo del Tesoro. Si el Tesoro estadounidense está pagando un tipo de interés anual del 5,2%, estas empresas como mínimo tendrán que pagar ese mismo tipo de interés y en realidad uno más elevado que compense su mayor riesgo. Vamos, que cuanto más suba el tipo de interés a largo plazo que abona el Tesoro, más caro les va a salir a todas estas compañías de la industria de la inteligencia artificial que ahora mismo están emitiendo cantidades extraordinarias de deuda para financiar sus extraordinarias inversiones, más caro les va a salir financiar todo ese proceso inversor. Y sí, mientras la rentabilidad esperada de todas estas inversiones sea monstruosa, una pequeña subida en los tipos de interés no va a modificar su demanda de financiación, aunque sea más cara.
En términos económicos, diremos que su demanda de inversión es muy inelástica al tipo de interés. Pero eso es así, repito, porque las expectativas de ganancia derivadas de esas inversiones en el ecosistema de la inteligencia artificial son ahora mismo muy altas. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir si se dan a la vez dos circunstancias? Por un lado, el coste financiero de la deuda pública y por tanto de la deuda privada sigue subiendo, poco a poco va en ascenso y sobre todo las expectativas de ganancia del ecosistema de la inteligencia artificial se corrigen a la baja, ya sea porque los modelos se ralentizan, algo que ya vimos que podía ocurrir ayer, o porque la competencia china sobre esos modelos les termina haciendo daño, y cualquiera de estas circunstancias invita a reducir la demanda esperada de capacidad de cómputo de los centros de datos, y por tanto también ello lleva a reducir la rentabilidad esperada de invertir en esos centros de datos. Si estos acontecimientos terminan dándose, entonces la demanda de financiación se volverá mucho más elástica, mucho más sensible a los tipos de interés, al coste de esa financiación, y el mayor coste de la misma llevará a demandar menos financiación y a invertir mucho menos. Dicho de otra manera, el excesivo endeudamiento público del gobierno estadounidense, primero de Joe Biden y ahora de Donald Trump, no solo es una irresponsabilidad, porque erosione la solvencia financiera del gobierno a costa de los contribuyentes que terminarán pagando ese agujero, es también una irresponsabilidad porque está llevando los tipos de interés reales dentro de la economía estadounidense al alza y por tanto está estrechando el margen de rentabilidad después de intereses de las compañías que ahora mismo están sosteniendo mediante sus inversiones el crecimiento de la economía del país. Si el gobierno de Trump sigue jugando con fuego despreocupándose del coste financiero de la deuda, puede terminar quemando la economía del país.